Crié a mis trillizos durante 10 años con amor, hasta que una prueba de ADN en Navidad reveló que mi hermano es el padre de todos. Todo empezó así. Llevaba 10 años convencido de que tenía la vida perfecta. Silvia y yo nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y, después de un par de años intentándolo, llegaron los trillizos. Fue un caos, pero un caos lleno de felicidad. Leo, Hugo y Maya. Mis 3 razones para levantarme cada mañana. Durante una década, mi rutina fue la misma. Trabajar duro en la oficina de seguros para que a ellos no les faltara nada, volver a casa, jugar en el jardín y cenar en familia. Mi hermano menor, Rodrigo, siempre estaba ahí. Éramos inseparables desde niños. Él no se había casado ni tenía hijos, así que mis hijos eran su adoración. Los llevaba al parque, les regalaba las mejores consolas y se quedaba a dormir en el sofá muchos fines de semana. Yo sentía orgullo de la relación que tenían. Pensaba que era el mejor tío del mundo. Silvia siempre fue la mujer ideal, trabajadora, cariñosa y una madre entregada. Nunca tuvimos grandes peleas. Alguna discusión por el dinero o por el orden de la casa, lo normal. Nunca sospeché nada. Ni una sola vez en 10 años me pasó por la cabeza que mi vida era una construcción de mentiras. Todo cambió estas últimas Navidades. Silvia tuvo la idea de que compráramos kits de ADN para toda la familia. Estaban de moda y decía que sería divertido ver nuestra ascendencia, descubrir si teníamos antepasados lejanos en otros continentes. Rodrigo también estaba en la cena cuando ella lo propuso. Él se rió y dijo que seguro que nosotros éramos 100% aburridos y locales. Al final, compramos 5 kits, para Silvia, para mí y para los 3 niños. Rodrigo compró el suyo por su cuenta para unirse a la experiencia familiar. Nos tomamos las muestras entre risas el día de Nochebuena. Recuerdo haber ayudado a Maya a frotar el hisopo en su mejilla. Ella me miraba con sus ojos grandes y brillantes, los mismos ojos que yo creía haber heredado de mi abuelo. ¡Qué idiota fui! Enviamos los sobres y nos olvidamos del tema durante un par de semanas. La vida siguió. Celebramos el año nuevo, los niños volvieron al colegio y yo regresé al trabajo. Hace 3 días llegaron los resultados al correo electrónico. Silvia no estaba en casa, había salido a hacer unas compras con su madre. Yo estaba en el despacho, tranquilo, con un café en la mano. Abrí primero el mío. Nada sorprendente. Luego abrí los de los niños, esperando ver el 50% de coincidencia conmigo. El sistema de la web tiene una función llamada encontrar parientes. Te muestra personas en la base de datos que comparten ADN contigo. Abrí el perfil de Leo. Esperaba ver mi nombre arriba del todo como padre. Pero no estaba ahí. En su lugar, aparecía el nombre de Rodrigo. Parentesco sugerido, padre. ADN compartido, 50%. Me quedé helado. Pensé que era un error del sistema. Quizás habían mezclado las etiquetas en el laboratorio. Era la única explicación lógica. Mi hermano y yo nos parecemos, pero no tanto. Abrí el perfil de Hugo. Lo mismo. Rodrigo aparecía como el padre biológico. Abrí el de Maya. La misma historia. Sentí un pitido agudo en los oídos. El café se me resbaló de la mano y manchó la alfombra, pero no me importó. Me puse a buscar mi propio nombre en los perfiles de los niños. Aparecía más abajo. Parentesco sugerido, tío / medio hermano. ADN compartido, aproximadamente 25%. El mundo se me vino encima. No podía respirar. Empecé a sudar frío mientras mi cerebro intentaba procesar lo que mis ojos estaban viendo. Si Rodrigo era el padre biológico y yo compartía el 25%, era porque Rodrigo es mi hermano. Eso cuadraba perfectamente a nivel genético. Lo que no cuadraba era mi vida entera. Mis hijos no eran mis hijos. Eran mis sobrinos. Me levanté de la silla, pero tuve que apoyarme en la mesa porque las piernas me temblaban. Salí del despacho y fui al salón. Vi los juguetes de los niños tirados por el suelo. Un camión de bomberos de Hugo, una muñeca de Maya. Sentí unas ganas inmensas de vomitar. Cada recuerdo de los últimos 10 años empezó a transformarse. El día que nacieron, las noches sin dormir, los primeros pasos, los cumpleaños. Todo había sido una farsa orquestada por las 2 personas en las que más confiaba. Escuché el coche de Silvia entrar en el garaje. El sonido de la puerta automática me dio escalofríos. Oí su risa mientras hablaba por teléfono. Entró en la cocina por la puerta trasera cargada de bolsas. Mateo, ¿estás en casa?, gritó con ese tono alegre que ahora me resultaba repulsivo. No sabes las ofertas que encontré para las botas de los niños. No contesté. Me quedé en el pasillo, en la oscuridad, mirándola. Ella entró en el salón y, al verme, se detuvo. Supongo que mi cara era un poema. ¿Qué te pasa? Estás blanco, dijo,
dejando las bolsas en el sofá. ¿Ha pasado algo en el trabajo? Caminé hacia ella lentamente. Tenía el teléfono en la mano, con la página de los resultados de ADN abierta. No podía articular palabra, así que simplemente le puse la pantalla frente a los ojos. Silvia miró el teléfono. Tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus labios empezaron a temblar. No gritó. No lloró de inmediato. Se quedó petrificada. ¿Qué es esto, Silvia? Mi voz sonaba extraña, como si no fuera la mía. Explícamelo ahora mismo. Ella dejó caer su propio teléfono al suelo. Empezó a negar con la cabeza, una y otra vez. Mateo, no es lo que parece. Tiene que haber un error, balbuceó. No me vengas con esa mierda del error, le grité. Fue un grito sordo, lleno de dolor. He comprobado los 3 perfiles. Los 3. Rodrigo es el padre. Mi hermano es el padre de mis hijos. De los 3. Silvia se hundió en el sofá y rompió a llorar. Era un llanto de culpa, no de tristeza. Se tapó la cara con las manos. Fue solo una vez, al principio, dijo entre sollozos. Una vez. Me acerqué más, sintiendo una furia que nunca antes había experimentado. Son trillizos, Silvia. Y tienen 10 años. ¿Me estás diciendo que en 10 años no tuviste la decencia de decirme que me estabas criando a los hijos de mi hermano? ¿Cómo pudiste mirarme a la cara cada mañana? Estábamos mal, Mateo. ¿Te acuerdas de que aquel año discutíamos mucho por el trabajo? Rodrigo estaba ahí para escucharme. Una noche bebimos de más, fue un error, te lo juro. Un error que duró lo suficiente para que te quedaras embarazada de 3 niños, dije con asco. ¿Y Rodrigo? ¿Él lo sabe? Silvia no contestó. Se quedó en silencio, llorando. Contéstame. Rodrigo lo sabe. Sí, susurró apenas. Él lo supo desde el principio. Pero decidimos que era mejor no decir nada. No queríamos romper la familia. Pensamos que, si tú creías que eran tuyos, serías feliz. Esa frase me rompió por completo. No queríamos romper la familia. Habían construido una familia sobre un cementerio de secretos, tenían la audacia de decir que era por mi bien. Mi propio hermano me había robado la paternidad. Había estado en mi casa, comiendo mi comida, jugando con sus hijos, mientras me miraba a los ojos y me llamaba hermano. Fuera, le dije con voz gélida. Mateo, por favor, hablemos, los niños, no menciones a los niños, le advertí. Vete de esta casa. Ahora mismo. Coge lo básico y lárgate. No tengo a dónde ir, llama a Rodrigo. Seguro que el padre de tus hijos tiene un sitio para ti, le dije con todo el sarcasmo que pude reunir. Silvia se levantó, temblando. Fue al dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta de forma errática. Yo me quedé en el salón, mirando el vacío. Los niños estaban en casa de un amigo pasando la tarde. Gracias a Dios no estaban aquí para presenciar esto. Mientras Silvia terminaba de empacar, llamé a Rodrigo. Mi mano temblaba tanto que casi no podía marcar. Él contestó al segundo tono. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? Su voz sonaba tan normal, tan familiar. Me dio náuseas. Ven a mi casa. Ahora, fue todo lo que dije. ¿Pasa algo? Suenas raro. Ven ahora, Rodrigo. O voy yo a tu oficina y te saco a rastras. Colgué. Silvia salió del cuarto con una maleta pequeña. Tenía los ojos hinchados. Intentó acercarse a mí, pero retrocedí. No me toques, le dije. Mateo, yo te quiero. Los niños te quieren. Eres el único padre que conocen. Eso no cambia por un papel. Lo cambia todo, Silvia. Toda mi relación con ellos es una mentira. Cada vez que los mire, voy a ver la cara de mi hermano. Voy a ver vuestra traición. Ella bajó la cabeza y salió por la puerta del garaje. Escuché su coche alejarse. 10 minutos después, el coche de Rodrigo aparcó en la entrada. Entró en la casa usando su propia llave. La llave que yo le había dado porque confiaba en él. Entró con una sonrisa de confusión que se borró en cuanto vio mi cara y el teléfono sobre la mesa. Mateo, ¿qué pasa? Silvia me llamó llorando, pero no me dijo nada. Ya lo sé, Rodrigo, le dije, señalando el teléfono. Lo sé todo. Los kits de ADN. Los resultados. Rodrigo se quedó petrificado en la entrada. Su cuerpo se tensó. No intentó negarlo. Al igual que Silvia, su silencio fue la confirmación más dolorosa. Mateo, escucha, empezó a decir, dando un paso hacia adelante. No te acerques, le corté. ¿Cómo pudiste? Eres mi hermano. Mi único hermano. Rodrigo bajó la mirada. Su expresión no era de arrepentimiento total, sino de alguien que ha sido atrapado. No fue planeado, Mateo. Pasó. Y luego, cuando ella quedó embarazada, supimos que eran míos por las fechas. Pero tú estabas tan ilusionado.
Estabas tan feliz con la idea de ser padre. ¿Me estás diciendo que me hiciste un favor? Me acerqué a él, sintiendo que la sangre me hervía. Me robaste 10 años de mi vida. Me hiciste invertir cada gata de mi energía, de mi dinero y de mi amor en hijos que sabías que eran tuyos. Me dejaste vivir una mentira mientras tú hacías el papel de tío guay. Yo también sufrí, dijo Rodrigo, y eso fue el colmo. Tuve que verlos crecer desde la distancia. Tuve que aguantarme las ganas de decirles que yo era su padre. Lo hice por ti, para que no perdieras lo que tenías. Le solté un puñetazo en la cara antes de que pudiera terminar la frase. Rodrigo cayó hacia atrás, golpeándose contra el mueble del recibidor. Se llevó la mano a la nariz, que empezó a sangrar profusamente. No se defendió. Se quedó en el suelo, mirándome con una mezcla de miedo y lástima. Vete de aquí antes de que te mate, le dije con un susurro que me desgarraba la garganta. No quiero volver a verte nunca más. Si te acercas a mí o a esta casa, no responderé de mis actos. Rodrigo se levantó lentamente, limpiándose la sangre con la manga. Son mis hijos, Mateo, dijo antes de salir. Legalmente, puede que no lo sean ahora, pero biológicamente sí. No voy a desaparecer de sus vidas. Se fue. Me quedé solo en la casa que de repente se sentía enorme y vacía. Me senté en el suelo de la entrada y lloré. Lloré por el hombre que creía ser hace apenas unas horas. Lloré por los niños. Pasé las siguientes 2 horas sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta de entrada. El silencio en la casa era ensordecedor. Cada rincón me recordaba a ellos. Las marcas de altura en el marco de la cocina, los dibujos pegados en la nevera, el olor a detergente que siempre asociaba con el hogar. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Hola, hijo. Rodrigo me ha llamado llorando. No entiendo nada de lo que me dice. ¿Qué ha pasado entre vosotros? Me ha dicho algo de unos resultados de ADN. Llámame por favor. Arrojé el teléfono contra la pared opuesta. No se rompió, pero la pantalla se agrietó. No podía hablar con ella. No todavía. Mi madre siempre había adorado a Rodrigo, era su pequeño. No quería escucharla defendiéndolo o pidiéndome que fuéramos racionales por el bien de la familia. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. Los niños volverían en media hora. Sus padres los traerían de la casa de su amigo Lucas. Tenía que recomponerme. No podía dejar que me vieran así, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Me dolían los nudillos de la mano derecha por el golpe que le di a Rodrigo. Me puse una sudadera de manga larga para ocultar el temblor de mis brazos y bajé a la cocina. Limpié la mancha de café de la alfombra mecánicamente. Mientras frotaba, mi mente no paraba de hacer cálculos. Hace 10 años, cuando Silvia quedó embarazada, yo estaba viajando mucho por una auditoría en otra ciudad. Pasaba semanas fuera. Rodrigo se quedaba a menudo en casa para ayudarla con las reparaciones o simplemente para que no estuviera sola. Yo le daba las gracias. Le decía que era el mejor hermano del mundo por cuidar de mi esposa. Me daban ganas de arrancarme la piel de pura rabia. Fui un facilitador de mi propia desgracia. Escuché un coche aparcar fuera. El corazón me dio un vuelco. Eran ellos. Escuché sus voces alegres, las risas de Leo y Hugo compitiendo por quién llegaba primero a la puerta. Maya venía detrás, seguramente hablando de algún videojuego. La puerta se abrió y entraron como un torbellino. Papá, Lucas tiene una piscina de bolas gigante, gritó Hugo, tirando su mochila en el pasillo. Se detuvieron al verme. Los 3 me miraron. Los niños tienen un instinto especial para detectar cuando algo en el ambiente está roto. ¿Dónde está mamá?, preguntó Maya, frunciendo el ceño. Su coche no está. Me arrodillé para estar a su altura, aunque me costaba mantener el equilibrio emocional. Miré a Leo. Tenía la misma forma de la mandíbula que Rodrigo. Miré a Hugo. Sus cejas eran idénticas a las de mi hermano. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciego durante 10 años? Mamá ha tenido que salir un par de días, dije, y mi voz sonó como si viniera de ultratumba. Ha ido a casa de la abuela. ¿Y por qué no nos ha avisado?, insistió Leo. Siempre nos da un beso antes de irse. Ha sido algo urgente, campeón. Venid aquí. Los abracé a los 3. Fue un abrazo amargo. Sentía su calor, su olor a colonia infantil y a sudor de juego, pero por primera vez en mi vida, sentí una barrera invisible. Mi cerebro me gritaba que no eran míos, que eran extraños viviendo en mi casa, pero mi corazón se aferraba a la década de noches leyéndoles cuentos. Papá, ¿por qué lloras?, preguntó Maya, tocándome la mejilla con su mano pequeña. No es nada, cielo. Solo estoy cansado. Iré arriba a ducharos, luego pediremos pizza para cenar, ¿vale?
Subieron las escaleras haciendo ruido, pero con una cautela que no era normal en ellos. Me quedé solo en la cocina. El teléfono volvió a vibrar en el suelo del salón. Fui a por él. Era un mensaje de texto de Silvia. Mateo, estoy en un hotel cerca del centro. Por favor, no les digas nada a los niños todavía. Están confundidos. Mañana iré a buscarlos para llevarlos al colegio. No quiero que esto les afecte a ellos. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Esa frase me perseguía. Por supuesto que no la tenían. Pero yo tampoco. Y sin embargo, era yo quien estaba en una casa que ya no sentía mía, con hijos que no compartían mi sangre, mientras ella y mi hermano compartían un secreto que los unía biológicamente para siempre. Llamé a un abogado que conocía de la universidad, un tipo frío llamado Julián que se dedicaba a divorcios complicados. Eran casi las 8, pero me cogió el teléfono. Julián, necesito verte mañana a primera hora, dije sin saludar. Es grave. He descubierto que mis hijos no son míos. Son de mi hermano. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Joder, Mateo. Lo siento mucho. ¿Tienes pruebas? Pruebas de ADN de una web comercial. Salen como sus hijos biológicos al 50%. Yo salgo como tío al 25%. Escúchame bien, la voz de Julián se volvió profesional y cortante. No hagas nada estúpido. No saques dinero de las cuentas compartidas todavía, no cambies las cerraduras sin avisarme, sobre todo, no dejes que ella se lleve a los niños a ningún sitio de forma permanente sin que yo lo sepa. Legalmente, tú eres el padre. Estás en la partida de nacimiento. Tienes derechos, pero también obligaciones. ¿Derechos? Me reí, una risa seca y dolorosa. Julián, no quiero obligaciones con los hijos de Rodrigo. Quiero que desaparezcan de mi vida. No digas eso en voz alta, Mateo. El juez lo usará en tu contra. Mañana a las 8 en mi despacho. Trae los resultados impresos. Colgué, pedí la pizza por una aplicación. No podía cocinar. No podía hacer nada más que estar sentado en la mesa del cohumador, mirando fijamente la pared. Cenamos en un silencio tenso. Los niños intentaban contarme cosas de su día, pero yo apenas podía procesar sus palabras. Solo veía los rasgos de Rodrigo en sus caras. Cada gesto, cada risa, cada forma de coger el cubierto me recordaba a la traición. Cuando terminaron, les mandé a la cama. Me costó horrores darles el beso de buenas noches. Me sentía un hipócrita. Cuando cerré la puerta de la habitación de Maya, me derrumbé en el pasillo. Bajé al sótano. Allí tenía mi despacho y una pequeña zona de almacenamiento. Empecé a rebuscar en cajas viejas. Buscaba fotos de hace 10 años. Buscaba leyendas, cualquier cosa que me diera una pista de cuánto tiempo llevaban engañándome. Encontré una caja con recuerdos de nuestra boda y de los primeros años de matrimonio. Debajo de unos álbumes, había una cámara digital vieja que ya no usábamos. Tenía una tarjeta de memoria puesta. Subía por el portátil y la conecté. Empecé a pasar fotos. La mayoría eran de viajes, de cenas con amigos. Luego llegué a una carpeta con fecha de mayo de 2015. Yo estaba en un congreso en Valencia durante 5 días. Había fotos de una cena en el jardín. Silvia y Rodrigo. Salían riendo, bebiendo vino. En una de ellas, Rodrigo tenía su mano sobre la pierna de Silvia de una forma que no era fraternal. En otra, Silvia miraba a la cámara con una expresión de complicidad que nunca me había dedicado a mí. Seguí pasando. Fotos de ellos dos en el sofá, abrazados. No eran fotos accidentales. Eran fotos que ellos mismos se habían hecho, quizás en un momento de embriaguez o de exceso de confianza, creyendo que yo nunca las vería o que las borrarían. Me fijé en la fecha de la concepción de los trillizos. Coincidía exactamente con ese mes. No fue una sola vez, como dijo Silvia. Se estaban divirtiendo en mi propia casa mientras yo trabajaba para pagar la hipoteca. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con el portátil sobre las radilas, viendo cómo mi vida se desintegraba píxel a píxel. A las 6 de la mañana, escuché el ruido del coche de Silvia aparcando en la calle. No entró en el garaje. Me asomé por la ventana. Ella estaba fuera, esperando en el coche. Me envió un mensaje: estoy fuera. Deja que los niños salgan. No quiero entrar y que haya una escena delante de ellos. Salí a la puerta. El aire de la mañana era gélido. Ella bajó la ventanilla. Tenía un aspecto deplorable, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Los niños están durmiendo, le dije, acercándome al coche. He visto las fotos de la cámara vieja, Silvia. Las de mayo de 2015. Ella cerró los ojos y apretó el volante con fuerza. ¿Por qué no me dejaste entonces? Le pregunté con voz rota. ¿Por qué me obligaste a vivir esta mentira 10 años? Porque tenía miedo, susurró sin mirarme.
Rodrigo no quería responsabilidades. Él solo quería la emoción. Yo te quería a ti para la estabilidad, para la familia. Pensé que si nunca lo sabías, nadie saldría herido. Nadie excepto yo, sentencié. Entra a por ellos. Llévatelos al colegio. Yo me voy. ¿A dónde vas? A ver a un abogado. Voy a pedir el divorcio y voy a impugnar la paternidad. Silvia se bajó del coche de un salto. No puedes hacerles eso, gritó. Ellos te aman. Para ellos, Rodrigo es solo su tío. Si haces eso, los vas a destruir. Tú los destruiste el día que decidiste acostarte con mi hermano y ocultarlo durante una década, le dije, dándole la espalda. No me cargues con tu culpa. Entré en la casa. Los niños ya se estaban despertando. Silvia entró detrás de mí, fingiendo una normalidad que daba asco. Ayudó a los niños a vestirse mientras yo cogía mis cosas para ir al despacho de Julián. Leo se me acercó antes de salir. «Papá, ¿vas a venir a recogernos hoy?» Me quedé bloqueado. Miré a Silvia, que me observaba con súplica en los ojos. Miré a Leo. Supe en ese momento que, aunque quisiera odiarlos, no podía. Pero tampoco podía seguir siendo su padre de la misma manera. «Hoy os recogerá mamá», dije, dándole una palmada en el hombro en lugar del abrazo habitual. «Tengo mucho trabajo». Salí de la casa sin mirar atrás. Llegué al despacho de Julián a las 8 en punto. Él ya me esperaba con un café y una carpeta abierta. «He estado revisando la jurisprudencia», dijo Julián, yendo directo al grano. «En nuestro país, tienes un plazo para impugnar la paternidad desde que conoces el hecho. El problema es el interés superior del menor. Los niños tienen 10 años. Han crecido contigo. Para la ley, la paternidad socioafectiva tiene mucho peso». «No me importa la socioafectividad», dije, golpeando la mesa. «No quiero pagar una pensión por los hijos de Rodrigo. No quiero que hereden nada de mí. Quiero que el registro civil diga la verdad. Si impugnas, Rodrigo tendrá que someterse a una prueba judicial. Si se confirma, él será el responsable legal de la manutención. Pero piénsalo bien, Mateo. Si haces esto, pierdes todo derecho a verlos. No habrá régimen de visitas. No habrá llamadas. Desaparecerás de sus vidas legalmente. Ese es el plan», mentí, aunque el pecho me ardía. Pasamos 2 horas redactando la demanda. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi familia. Cuando salí de allí, me sentía vacío, como si me hubieran extirpado el alma. Fui a un bar cercano y me pedí un whisky doble. Eran las 10:30 de la mañana. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era mi hermano. No contesté. Luego empezó a llamar mi padre. Al tercer intento, descolgué. «Mateo, ¿qué locura es esta que me cuenta tu madre?» La voz de mi padre era severa, pero se notaba el miedo. «No es ninguna locura, papá. Rodrigo es el padre de los trillizos. Silvia me ha estado engañando 10 años. Hijo, tenemos que hablar. Rodrigo está aquí, en casa. Dice que fue un error, que está arrepentido. No puedes tirar 10 años por la borda así como así. Los niños nos necesitan a todos unidos». «Unidos», grité, haciendo que la gente del bar se girara. «Él se acostó con mi mujer. Me dejó criar a sus hijos mientras me llamaba hermano. ¿Cómo puedes pedirme unidad, Mateo? Piensa en tus hijos, no son mis hijos». Rugí y colgué. Pagué la cuenta y salí a la calle. Caminé sin rumbo durante horas. Acabé en un parque, sentado en un banco, viendo a otros padres jugar con sus niños pequeños. Sentía una envidia tóxica. Odiaba a todo el mundo. Odiaba la felicidad de los demás porque la mía había resultado ser un decorado de cartón piedra. A media tarde, recibí un correo electrónico. Era de Rodrigo. «Mateo, sé que me odias. Tienes todo el derecho. Pero no metas a los niños en esto. He hablado con Silvia. Si tú pides el divorcio, yo me haré cargo de ellos. Me mudaré con ella. Les daré mi apellido. Pero no los dejes en la calle ni los trates como si fueran basura. Son sangre de nuestra sangre. Son tus sobrinos». Ese correo fue como una bofetada. Rodrigo ya estaba planeando su nueva vida. Mi sustitución completa. Iba a quedarse con mi esposa, con mis hijos y, probablemente, con mi casa si no tenía cuidado. El plan siempre estuvo ahí, latente, esperando a ser activado. Me levanté del banco con una nueva determinación. No iba a dejar que se salieran con la suya. Si querían guerra, la tendrían. Regresé a casa. Silvia no estaba, pero los niños sí. Se habían quedado con la niñera que contratábamos a veces. Los mandé a sus habitaciones y llamé a Silvia. «Vuelve a casa ahora mismo», le dije. «Y dile a Rodrigo que venga también. Vamos a terminar esto hoy». «¿Qué vas a hacer, Mateo?» Su voz sonaba aterrorizada. «Ven y lo verás». Media hora después, estaban los dos en mi salón.
Rodrigo tenía un ojo morado y la nariz hinchada por mi golpe de ayer. Silvia no paraba de retorcerse las manos. Se sentaron en el sofá, juntos, como una pareja. Esa imagen me dio ganas de prenderle fuego a todo. He hablado con mi abogado, empecé, quedándome de pie frente a ellos. Voy a impugnar la paternidad. Rodrigo, vas a reconocer a esos niños legalmente. Pero no creas que vas a mudarte aquí y vivir la vida que yo construí. Mateo, esta casa es de los dos, dijo Silvia tímidamente. La entrada de esta casa la pagué yo con la herencia de mi abuelo, le recordé. Y las letras las he pagado yo mientras tú trabajabas a media jornada y te gastabas el dinero en ropa. Voy a luchar por cada ladrillo. ¿Y los niños?, preguntó Rodrigo. ¿Qué les vamos a decir? Les vais a decir la verdad, sentencié. Les vais a explicar por qué su tío ahora es su padre. Y se lo vais a explicar esta misma noche. No voy a pasar ni un minuto más fingiendo. Son pequeños, Mateo. Los vas a traumatizar. Silvia se levantó, gritando. Tú los traumatizaste cuando decidiste abrirle las piernas a mi hermano. Le devolví el grito. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. De repente, escuchamos un ruido en la parte superior de la escalera. Miré hacia arriba. Los tres niños estaban allí, agarrados a la barandilla. Sus caras estaban bañadas en lágrimas. Lo habían escuchado todo. Leo, el más mayor, bajó unos peldaños. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era tristeza, era un vacío absoluto. ¿Entonces no eres nuestro padre?, preguntó con una voz que temblaba. Se me detuvo el corazón al ver a Leo en la escalera. Sus ojos, que siempre me habían parecido un reflejo de los míos, estaban llenos de una comprensión que ningún niño de 10 años debería tener. El silencio que siguió a su pregunta fue el más doloroso de mi vida. Silvia intentó correr hacia él, pero Leo dio un paso atrás, rechazándola. No me toques, le dijo Leo a su madre. Su voz ya no era la de un niño. Miré a los tres. Hugo estaba abrazado a Maya, que sollozaba en silencio. Me sentí como un monstruo. Por un segundo, quise mentir. Quise decir que todo era una broma pesada, que yo seguía siendo su padre y que nada cambiaría. Pero la mirada de Rodrigo, sentado en mi sofá, me lo impidió. Él era el dueño biológico de esos rostros. Yo solo era el hombre que había pagado las facturas y limpiado las radilas raspadas. Leo, yo que empecé a decir, pero las palabras se me quedaron trabadas en la garganta. Lo hemos oído todo, dijo Hugo desde atrás. Has dicho que no somos tus hijos. Has dicho que somos del tío Rodrigo. No pude sostenerles la mirada. Bajé la cabeza y me tapé la cara con las manos. Escuché a Silvia empezar a llorar de forma histérica, tratando de explicarles que ella los quería, que todo se solucionaría. Pero no había solución para esto. La confianza es un cristal que, una vez hecho añicos, solo sirve para cortar a quien intenta recoger los pedazos. Llévatelos, Silvia, dije sin levantar la vista. Llévatelos a todos de aquí. Ahora mismo. Mateo, no puedes echarlos así, gritó Rodrigo, poniéndose de pie. Es de noche, están asustados. Me levanté de un salto y lo encaré. La furia que sentía era tan grande que me temblaba todo el cuerpo. Si no te los llevas tú, llamaré a la policía y les diré que hay dos extraños en mi casa acosando a mis hijos, o a los tuyos, ya ni sé qué decir. Fuera de mi vista. Silvia subió las escaleras a trompicones para ayudar a los niños a meter algo de ropa en sus mochilas. Rodrigo se quedó en el salón, mirándome con una mezcla de odio y superioridad. Sabía que había ganado. Se llevaba a la mujer y a los hijos. Me dejaba la casa vacía y una vida en ruinas. Media hora después, escuché la puerta principal cerrarse. Luego, el sonido de dos coches alejándose. El silencio que quedó era distinto al de antes. No era el silencio de la paz, sino el de un cementerio. Fui a la cocina. Había 3 platos de pizza a medio comer sobre la mesa. Los tiré todos a la basura, con platos y todo. No quería limpiar nada. No quería tocar nada que ellos hubieran tocado. Subí a mi habitación y me encerré. El olor de Silvia seguía en las sábanas. Pasé la noche en el suelo del baño, con la frente apoyada en el azulejo frío, esperando que el amanecer trajera algún tipo de alivio que sabía que no vendría. A la mañana siguiente, mi abogado, Julián, me llamó temprano. Mateo, Silvia me ha llamado. Dice que estás fuera de control. Me ha pedido que negociemos una pensión provisional para los niños mientras tramitamos el divorcio. Dile que se vaya al infierno, Julián. No voy a darles ni un céntimo hasta que un juez me obligue. Y dile que he cambiado las cerraduras. No puedes hacer eso legalmente, Mateo. Te lo advertí. Me da igual la legalidad. Ella me ha robado 10 años. Que me demande si tiene valor. Colgué, fui a la ferretería, compré cerraduras nuevas y pasé la mañana cambiándolas todas.
Era un trabajo manual, sencillo, pero me ayudaba a no pensar. Mientras atornillaba la cerradura de la puerta trasera, vi a mi vecino, Marcos, mirándome desde su jardín. «Todo bien, Mateo. He visto salir a Silvia con maletas anoche. Se ha acabado, Marcos. Me ha estado engañando con mi hermano durante 10 años. Los niños no son míos». Marcos se quedó con la boca abierta. No supo qué decir. En ese momento me di cuenta de que mi humillación iba a ser pública. En pocos días, todo el barrio, todos nuestros amigos comunes, sabrían que yo era el idiota que crió a sus sobrinos pensando que eran sus hijos. Por la tarde, recibí una llamada de mi madre. Esta vez contesté. Necesitaba gritarle a alguien. «Mateo, hijo, por favor. Rodrigo y Silvia están aquí, en casa. Los niños están destrozados. No paran de preguntar por ti. Dails que pregunten por su padre, mamá. Lo tienen justo al lado. No seas cruel. Tú eres el padre que los ha criado. El ADN es solo una parte de la historia. No puedes darles la espalda así. Son niños, Mateo. No entienden de traiciones de adultos. Entienden perfectamente que su madre es una mentirosa y que su tío es un traidor. Y tú, madre, si estás de su lado, quédate con ellos. No me llames más». Bloqueé el número de mi madre. Me sentía solo, pero era una soledad necesaria. Era como si estuviera en una balsa en mitad del océano, cortando todas las cuerdas que me unían a tierra firme para no hundirme con el peso de los demás. Pasaron 3 días. El lunes fui al trabajo. Intenté concentrarme en los informes de seguros, en las pólizas de vida, en los siniestros de coches. Pero cada vez que veía una foto de familia en el escritorio de algún compañero, sentía un nudo en el estómago. Mi jefa, Beatriz, me llamó a su despacho. «Mateo, te veo distraído. Has cometido varios errores graves en los últimos expedientes. ¿Pasa algo?». Le conté todo. No me quedaban fuerzas para mentir. Beatriz, que siempre había sido una mujer dura, se ablandó. Me dio una semana de vacaciones pagadas y me sugirió que fuera a ver a un psicólogo. «Esto es un trauma, Mateo. No intentes gestionarlo solo». Salí de la oficina y en lugar de ir a casa, conduje hasta el colegio de los niños. Me estacioné a una manzana de distancia. Eran las 2 de la tarde, la hora de la salida. Vi a los niños salir. Leo caminaba solo, con la cabeza baja. Hugo y Maya iban de la mano, con aspecto asustado. De repente, vi aparecer el coche de Rodrigo. Él bajó, les dio un beso y les abrió la puerta. Los niños subieron sin entusiasmo, pero subieron. Verlo ocupar mi lugar de forma tan natural, tan rápida, me provocó un ataque de pánico. Empecé a golpear el volante con los puños hasta que me dolieron. Ese hombre me había robado mi identidad, mi propósito. Volví a casa y encontré un sobre debajo de la puerta. Era una notificación judicial. Silvia me pedía una orden de alejamiento y el uso exclusivo de la vivienda familiar alegando que yo era un peligro para la estabilidad emocional de los menores. Me eché a reír. La audacia de esa mujer no tenía límites. Ella comete el mayor fraude emocional posible y yo soy el peligro. Llamé a Julián de inmediato. «¿Has visto esto?», le pregunté, furioso. «Sí, me ha llegado una copia. Es una estrategia habitual para ganar tiempo y quedarse con la casa. El juez suele proteger a los menores, y como ellos viven allí, lo más probable es que te obliguen a salir tú. Es mi casa. La pagué yo. No importa, Mateo. Para la ley, es el domicilio familiar de los niños. Tenemos que contraatacar con la impugnación de la paternidad de forma urgente. Si demostramos que no eres el padre, tus obligaciones cambian, pero el proceso es lento». Esa noche, decidí que no iba a esperar a que un juez me echara de mi propia vida. Fui al trastero y saqué todas las cosas de Silvia. Su ropa, sus zapatos, sus perfumes caros que yo le había regalado. Lo metí todo en bolsas de basura negras. No lo hice con cuidado. Rompí algunos vestidos, tiré los frascos de cristal al fondo para que se rompieran. Luego fui a la habitación de los niños. Me quedé en la puerta, mirando las camas sin hacer. El dolor me golpeó de nuevo, pero esta vez fue distinto. Ya no era tristeza, era un desapego frío. Empecé a vaciar sus armarios también. Juguetes, libros, cuadernos escolares. Llené el garaje con más de 20 bolsas. Eran los restos de 10 años de mentiras. A las 11 de la noche, Silvia apareció con Rodrigo. Supongo que venían a intentar entrar con la policía o a entregarme algún papel. Al ver todas las bolsas apiladas en la entrada del garaje, Silvia empezó a gritar. «Estás loco. Son las cosas de mis hijos. Hay recuerdos ahí dentro». Salí al porche con un cigarrillo en la mano, aunque no fumaba desde hacía años. «Llévatelo todo, Silvia.
No quiero que quede ni un rastro de vuestra existencia en este lugar. Rodrigo se adelantó, tratando de parecer valiente frente a ella. Mateo, para allá. Estás haciendo el ridículo. Los niños van a odiarte por esto. Los niños ya me han perdido, Rodrigo. Y tú ya los tienes a ellos. No es lo que querías, pues disfruta de tu familia instantánea. Pero esta casa no la vas a pisar nunca. Silvia empezó a abrir las bolsas, llorando al ver sus cosas rotas. Rodrigo intentaba consolarla mientras cargaba las bolsas en su coche. Me quedé allí, observándolos, sintiendo una satisfacción oscura. Era la primera vez en días que sentía que tenía algo de control sobre la situación. Cuando terminaron de cargar y se fueron, entré en la casa. Estaba vacía, literalmente vacía de ropa y de objetos personales, pero llena de ecos. Me senté en el suelo del salón y abrí una botella de whisky. A las 3 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Papá, por favor, no te enfades con nosotros. No sabíamos nada. Te echamos de menos, Leo. Ese mensaje me rompió la armadura. Leo había conseguido un teléfono, quizás de algún amigo escondido de su madre, para escribirme. El papá me dolió más que cualquier insulto de Rodrigo. No contesté. No podía. Si contestaba, volvería a caer en la trampa de la paternidad. Volvería a sentirme responsable de ellos. Y no podía permitirme eso. No si quería sobrevivir. Al día siguiente, Julián me citó en su oficina. Tenía una expresión seria. He recibido los resultados oficiales del laboratorio que pidió Silvia para el juzgado. Se confirma lo que ya sabíamos. Rodrigo es el padre de los 3. Pero hay algo más que ha salido a la luz en la investigación preliminar de cuentas. ¿Qué pasa?, pregunté, temiendo lo peor. Silvia ha estado desviando pequeñas cantidades de dinero de vuestra cuenta de ahorros durante los últimos 5 años. Cantidades que no llamaban la atención, unos 200 o 300 euros al mes. ¿A dónde iba ese dinero? Julián me pasó un extracto bancario. El dinero iba a una cuenta a nombre de una sociedad limitada. Buscamos el registro de esa sociedad. El administrador único era Rodrigo. Me quedé sin habla. No solo me habían engañado con los niños. Estaban usando mi dinero para financiar los negocios de mi hermano. Mi trabajo, mis horas extras, mi esfuerzo, todo estaba yendo a parar al bolsillo del hombre que se acostaba con mi mujer y criaba a sus hijos bajo mi techo. ¿Esto es estafa, no?, pregunté con la voz temblorosa de rabia. Es difícil de probar como estafa criminal en un ámbito familiar, pero lo usaremos en la liquidación de gananciales. Podemos hundirlos financieramente, Mateo. Pero va a ser una guerra sucia. No me importa lo sucia que sea. Quiero que se queden sin nada. Salí de la oficina de Julián con un nuevo objetivo. Ya no se trataba solo de alejarlos de mí. Se trataba de destruir la base sobre la que pretendían construir su nueva vida. Fui al banco y cancelé todas las tarjetas adicionales. Cerré la cuenta conjunta y pasé el saldo a una cuenta personal a la que Silvia no tenía acceso. Sabía que eso me traería problemas legales, pero necesitaba verlos sufrir por dinero. Necesitaba que Rodrigo sintiera el peso de mantener a 3 niños y a una mujer acostumbrada a un nivel de vida que él no podía costear solo. Esa tarde, Silvia me llamó 40 veces. No contesté. Luego me envió un aluvión de mensajes de texto. No puedo pagar la comida de los niños. Las tarjetas no funcionan. Mateo, esto es ilegal, nos vas a dejar en la calle. Sonreí para mis adentros. Por fin sentían el frío que yo llevaba sintiendo desde Navidad. La batalla legal fue una carnicería. Julián no tuvo piedad. Al demostrarse el desvío de fondos hacia la empresa de Rodrigo, la posición de Silvia en el divorcio se desmoronó. El juez vio el engaño de la paternidad y el robo sistemático de mis ahorros como una conducta de mala fe absoluta. Logré quedarme con la casa. Fue una victoria vacía, pero necesaria. Silvia y Rodrigo tuvieron que mudarse a un piso de alquiler de 2 habitaciones en un barrio de las afueras. Sin mi sueldo, sin mis bonus y con las cuentas de Rodrigo bajo investigación por fraude fiscal. La vida perfecta que habían soñado empezó a pudrirse antes de empezar. La pasión que los mantuvo unidos en secreto durante una década desapareció en cuanto tuvieron que enfrentar la realidad de 3 niños y facturas que no podían pagar. Recuerdo la última vez que vi a los trillizos. Fue el día que vinieron con un camión de mudanzas a recoger sus camas y sus escritorios. Silvia no bajó del coche, no tenía valor para mirarme. Rodrigo estaba allí, cargando cajas con una expresión de derrota absoluta. Ya no parecía el hermano menor triunfador, sino un hombre acabado por el peso de sus propias decisiones. Maya intentó acercarse a mí en el Porsche. Traía su peluche favorito, el que yo le compré cuando cumplió 5 años. Papá, ¿cuándo podemos volver a casa?, me preguntó con los ojos llenos de lágrimas.
Sentí una punzada en el pecho que casi me dobla, pero me mantuve rígido. Sabía que si le daba un abrazo, si le decía que podía volver, dejaría entrar de nuevo el virus de la traición en mi vida. Silvia y Rodrigo usarían a esos niños para manipularme el resto de mis días. Esta ya no es vuestra casa, Maya. Pregúntale a tu madre, le dije con la voz más fría que pude fingir. Ella retrocedió, asustada por mi tono. Rodrigo la cogió de la mano y la subió al coche. No me dijo nada. Ni siquiera me miró. Arrancaron y se perdieron por la calle. Vi cómo Leo me observaba a través del cristal trasero hasta que el coche giró en la esquina. Ese fue el final de mi vida anterior. Meses después, el divorcio se firmó oficialmente. No hubo régimen de visitas porque yo mismo renuncié a cualquier vínculo legal. Impugné la paternidad y el juez dictaminó que yo no tenía ninguna obligación con ellos. Rodrigo fue registrado legalmente como el padre biológico. Ahora él tiene que pagar por sus colegios, sus roupas y su futuro. A veces recibo correos de mi madre intentando que perdone o que vea a mis sobrinos. Los borro sin leerlos. He cortado relación con toda mi familia. Si ellos sabían algo y callaron, son tan culpables como los demás. Y si no lo sabían, su insistencia en que yo sea el hermano mayor sacrificado me resulta insultante. He vendido la casa. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada rincón estaba manchado por recuerdos falsos. Me he mudado a otra ciudad, a un apartamento pequeño cerca de la costa. He empezado de cero. A veces, por la noche, me sorprendo a mí mismo pensando en Leo, Hugo y Maya. Me pregunto si Hugo sigue jugando al fútbol o si Maya ha conseguido pasar de nivel en su videojuego. Pero sacudo la cabeza y me obligo a recordar la imagen de los resultados de ADN en la pantalla de mi ordenador. Perdí 10 años de mi vida criando a los hijos de mi hermano. Fui el padre perfecto para unos niños que no eran míos, mientras el hombre que compartía mi sangre se reía de mí a mis espaldas. No hay perdón para eso. No hay vuelta atrás. Ahora mi vida es silenciosa y solitaria, pero al menos es real. Cada mañana me levanto sabiendo que nadie me está mintiendo, y aunque el vacío en el pecho a veces es insoportable, prefiero esta soledad honesta a la familia de mentira que construí sobre una traición que todavía me quema por dentro.